Muchísimas bendiciones del Señor. Quiero hablarte un poquito de un versículo bíblico que tiene mucho que ver con la adopción. Y para nosotros, entender el tema de la adopción, pienso que es primordial para que desarrolles con Dios una relación que más que ser de Señor a siervo, sea de padre a hijo. Y logres entender realmente lo que conlleva el haber sido adoptados en Cristo Jesús. Quiero primero leerte unas cuantas versiones y te la voy a poner ahí para que la puedas ver. De Gálatas 4, verso 4 o 5. Quiero primero leerlo para que puedas escuchar. Pastor, ¿y qué tiene esto que ver? ¿Qué de importante tiene que yo sepa acerca de la adopción? Es uno de los temas neurálgicos para crecer en comunión con el Señor, en confianza con el Señor, en seguridad con el Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos expuestos a situaciones tan cambiantes que lo que se refleja es en un alto nivel de ansiedad porque tenemos miedo de lo que vamos a vivir? Eso tiene que ver con eso. En el momento en que entiendas la adopción, y yo creo que yo voy a estar posteando y subiendo contenido de la adopción a partir de hoy en lo adelante, mucho más fluido, porque creo que muchas y muchos hijos de Dios están expuestos a tanto temor, a tantas situaciones, justamente por no entender lo que significa que ellos fueron hechos hijos de Dios y el por qué y el para qué de ese estatus que se nos da al venir a Cristo Jesús. Vamos a leer 4. Voy a leer de la versión The Message, traducción al español primero. Dice: pero cuando llegó el momento indicado por Dios, Dios envió a su Hijo. Nació de una mujer y vivió bajo la ley para liberarnos a todos los que vivimos esclavizados a la ley, de manera que pudiéramos recibir la adopción como hijos y herederos. Es muy bueno que sepas que la relación con Dios debe de traerte paz, debe de traerte seguridad, debe de ser ese tipo de relación donde un hijo va creciendo paulatinamente, sin experimentar tanta presión psicológica de que, ay, yo no soy bueno. El Señor no nos escogió porque éramos buenos. Y Él decidió adoptarnos justamente para que entendiéramos cómo relacionarnos con Él como un Abba, como Abba Padre. Y eso tiene un alto impacto en nuestras emociones y en nuestra forma de concebir el pasado y el futuro. Por ende, nos permite manejar de mejor manera el ahora en el que estamos. Mira cómo dice The Voice en la versión español de Gálatas 4, verso 4 y 5. Pero cuando llegó el momento preciso establecido por Dios, Dios envió a su Hijo, quien nació de una mujer y vivió sujeto a la ley judía. Dios lo envió para comprar nuestra libertad, para que recibamos nuestra adopción como hijos y seamos herederos de Dios por derecho propio. ¡Wow! Dios, qué profundo es el significado que esta versión nos da acerca de la adopción. Pero vamos a leer otra versión en The Amplified Bible. Pero cuando llegó el tiempo adecuado, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que Él redimiera a aquellos que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Hijos con todos los privilegios y derechos de herencia. Cuando yo leo esto, realmente tiene un impacto para mí trascendental en quién eres en Dios. De aquí es que nace la identidad. Y la identidad de hijos no es una identidad para nosotros sentirnos superiores a los demás, sino para nosotros vencer sobre todo aquello que viene a derribarnos. Cuando tú entiendes de qué se trata la naturaleza que tú has recibido como hijo, podrás, sin lugar a duda, enfrentar aquellas cosas que vienen a darnos temor. Pero vamos otra vez a leer y vamos a detenernos en la Reina Valera un momentito. Aquí dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando está hablando de eso? El cumplimiento del tiempo. Bueno, a mí me fascina la versión en Marcos 1 que dice: ya al tiempo se le agotó el tiempo. Cuando Cristo viene,
Juan el Bautista comienza a anunciar el mensaje y dice justamente, se cumplió el tiempo. Y lo que está diciendo en buen español es, al tiempo se le acabó el tiempo. ¿De qué? En ese entonces, la ley ejercía un gobierno sobre la humanidad tan grande que la humanidad no podía acercarse a Dios a través de la ley, porque la ley nos hacía conocer el pecado, pero no nos daba poder para vencer sobre el pecado. Y es importante que sepas eso, porque muchos de nosotros vemos la ley y no entendemos la razón de ser de la ley en el momento en el que estamos, en el ahora en el que estamos, en la dispensación de gracia en la que estamos. Por eso hay tantas personas están volviendo a doctrinas antiguas, judaizando, pensando en que las fiestas son importantes. Sí hay cosas que tienen un valor cultural, pero en cuanto a salvación, realmente no. Porque cuando Cristo comienza su ministerio, porque Juan anuncia que al tiempo se le agota el tiempo, es justamente porque nadie podía salvarse por medio de la ley. Nadie, ni tú ni yo, nadie. Ninguno de nosotros nos íbamos a poder salvar. O sea, la ley, fíjate cómo dice aquí, que cuando el tiempo se cumple, Dios envía a su Hijo nacido de mujer bajo la ley. Cristo estaba bajo la ley, pero la razón del venir bajo la ley era libertar a los que estaban bajo la ley, que no iban a poder ser libertados porque no podían vencer sobre la ley. O sea, nosotros sin Cristo no teníamos poder para obedecer a Dios, porque nuestros sentidos estaban completamente cautivos al mal que en el corazón nuestro hay. Y algunas personas dicen, yo no soy malo. Bueno, yo te puedo asegurar que si te comparas con un criminal o un delincuente, no eres malo. Pero si tu línea de comparación es con Cristo Jesús, ¿qué te parecería? ¿Te vieras desde la misma realidad con la que te estás viendo hoy día? Y eso es lo que sucede aquí, que la comparación de Dios hacia nosotros es con su Hijo Jesús. Por eso es que Cristo primero tiene que vivir bajo la ley, cumplir la ley. Por eso la Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque Él tenía que vencer con sus propios medios la obediencia. O sea, Él tenía que aprender a obedecer. Él tenía que enfrentarse a lo que la ley exigía, pero a la misma vez Él debía obediencia a la ley. Por eso es que a través de Cristo Jesús es que nosotros alcanzamos salvación. Entonces en Gálatas se señala justamente el cumplimiento. El cumplimiento, porque ningunos de los que vinieron antes de Cristo pudieron lograr acercarse a Dios y mantenerse cerca, porque el que pecaba en un punto se hacía culpable a toda la ley. Así que imagínate, nadie podía. Y esto te lo explico para que entiendas el poder de la adopción. O sea, para que empieces a verte a través del espíritu de adopción por el cual tú empiezas a clamar Abba. Esto es para que nunca más te refieras a Dios necesariamente con uno de los nombres que no te permiten relacionarte con Él como hija. Porque al final quien venció fue el Hijo de Dios, no el profeta Jesús. Fue el Hijo de Dios. Entonces, si esa es la naturaleza que el Padre vino a darte a través de Cristo, mientras más tiempo tardes para entenderla, menos poder experimentarás en tu vida, menos triunfo experimentarás en tu vida. Más inseguro vas a estar en tu vida, porque el espíritu de adopción es el que desaloja el espíritu de temor. Y el espíritu de temor en nosotros generalmente se activa ante esas alertas que no nos permiten a nosotros saber lo que va a pasar, o cuando estamos aparentemente en peligro. Pero cuando entendemos de qué se trata el ser hechos hijos de Dios mediante el espíritu de adopción, el peligro en el que nosotros nos podamos ver, el peligro que podamos experimentar, va a ser manejado desde la perspectiva correcta. Nos va a llevar a clamar a Abba Padre, sin que la culpa venga a decir, no, estás descalificado, sin que venga la vergüenza a decir, no, tú no puedes clamar porque tú eres pecadora y tú haces muchas cosas malas. Por eso es importante que entiendas por qué el espíritu de adopción a ti se te entregó. Y por qué ese espíritu busca que tú comiences a clamar a Abba Padre. Cuando Cristo vino y le pidieron a Él que enseñara una oración, me llama la atención que Jesús comienza a decir,
Padre nuestro. O sea, es necesario que tú como hijo de Dios o hija de Dios te relaciones con Dios a través de la paternidad de Dios. Por eso tienes que entender la adopción. Y no solamente la adopción en forma espiritual. Si la entiendes primero de manera legal, ¿qué pasaba en Roma cuando Pablo viene e introduce este término? ¿Por qué Pablo dijo, nosotros recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre? ¿Qué pasó en el apóstol Pablo cuando él dijo, es que yo quiero que ustedes entiendan el lenguaje del reino? Y en el lenguaje del reino, el ser hechos hijos de Dios es más importante que ser hechos ministro de Dios. De hecho, tú eres ministro de Dios como consecuencia primera de haber sido hecho hijo de Dios. Por eso hay tantas personas en este momento que pueden ser ministros, pero no saben cómo ser hijos de Dios. Porque lo entrenaron para trabajar para Dios, pero no les enseñaron a ser hijo de Dios. Y eso es muy peligroso. Porque cuando te sientas en peligro, si no sabes lo que es ser hijo de Dios, vas a competir con otros, vas a sentirte inseguro. Vas a querer lo que otro tiene porque no estás mirando la paternidad de Dios, no te estás viendo desde la naturaleza de hija que se te ha entregado. Por ende, vas a experimentar muchas altas y muchos bajones porque vas a creer que aquellas cosas que dependen de Dios realmente dependen de ti. Y los miedos, las inseguridades, los afanes pueden hacer que nosotros, sin querer, nos desboquemos en cualquier precipicio, sobre todo en el precipicio llamado ansiedad, en el precipicio llamada competencia, en el precipicio llamado necesidad de aprobación, en el precipicio llamado idealización, donde te miras a través del espejo de otros, pero no te puedes ver realmente a través del espejo en el que Dios quiere que te mires, que es en Cristo Jesús. Y esto tiene un impacto terrible a nivel emocional, porque muchas veces vamos por ahí tratando de aprobarnos a través de lo que hacemos y descuidamos lo que somos. Y si no sabes ser hija de Dios, no podrás ser ministro del Señor aprobado. Puedes ser ministro, pero no aprobado, que es lo que se requiere en el pacto en el que estamos. En el pacto de la gracia se requiere que tú seas ministro aprobado del Señor, no solamente ministro. Y la aprobación de Dios para ti debe ser más importante que ejecutar una función para Dios, porque hasta el diablo de una u otra manera ha trabajado para Dios en uno u otro escenario. ¿Te acuerdas, Job? Pero eso no es la intención de Dios para nosotros, sus hijos. Dios quiere que entendamos realmente que la naturaleza recibida de hijos de Dios a nosotros nos aprueba, y cuando somos aprobados por la naturaleza que hemos recibido, la misma naturaleza de Dios va a operar en favor nuestro. Sin dudar. Volvamos al versículo de Gálatas 4, que ese es el que estamos analizando en este momento. El tiempo se terminó para acercarnos a través del servicio, a través de la meritocracia, a través de las obras. Se acabó cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino a anunciar el reino. Por eso se necesitaban sacerdotes que oficiaran entre los hombres y Dios. Por eso habían ofrendas por el pecado, por eso había que ir al templo una vez al año, por eso habían sacrificios que hacer, porque hasta ese momento esa era la forma de acercarse. Pero cuando al tiempo se le cumplió el tiempo, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Lo que está diciendo es, nadie pudo acercarse a Dios y mantenerse cercano sin pecar. Por ende, por cuanto todos pecaron, al ser hechos fuera, destituidos de la gloria de Dios, se necesitaba que alguien bajo la ley obedeciera la ley para libertar a aquellos que no podían obedecer la ley. ¡Ay, bendito sea nuestro Señor Jesucristo! Eso fue lo que Él hizo. La próxima vez que el diablo venga a susurrarte a ti que tú eres un pecador, pero tú sabes que fuiste perdonado por Cristo Jesús. La próxima vez que Él venga a culparte, a acusarte, recuérdale que el perdón de Dios fue un perdón perfecto, a donde realmente Dios no te califica por tus obras, sino que te califica por su perdón. Y esto es importantísimo para que tu relación con Dios crezca sanamente y le permitas, sobre todo,
a la naturaleza de Dios guiarte en el crecimiento. Y alguien me diría, alguien que conozco diría, permitir. A veces nosotros duramos dando vueltas en un círculo de culpa, de vergüenza, de quejas, de autoculpa, autocondenación, por no entender realmente lo que significa el perdón de Dios, lo que significa ser aceptados como hijos de Dios. Entonces, cuando el Señor te está entregando esta verdad, esta poderosa verdad a través del apóstol Pablo, te está diciendo que el fin de este versículo es que te redimieran. La redención es lo que a ti te capacita para recibir el espíritu de adopción. Aquí dice así, en esta versión dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de ser hijos. Y esto es súper importante que lo entiendas. A través de la fe en Cristo Jesús, tú recibes entrada bajo el nuevo nacimiento al reino de los cielos. Pero ¿cómo el reino de Dios te acepta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede cuando a ti se te entrega la adopción? ¿Qué es lo que te legitimiza en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que te legaliza en el reino de los cielos? ¿Qué se te hace llamar hijo de Dios? Recuérdate que la palabra dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les llamó hijos de Dios. No por obras de justicia, dice el libro de Efesios, sino por el puro deseo, por gracia, por amor, porque Dios quiso, por el puro afecto de su voluntad. Todas estas fueron las razones suficientes para Dios para escogerte a ti. Quizás en este momento este versículo comience a alumbrarte. Y en lo adelante vamos a seguir hablando de la adopción. A medida que yo esté subiendo contenido que tengan que ver con la adopción, creo que podrás entender de qué se trata el haber sido perdonada. Quizás tú no te has perdonado todavía. Quizás todavía ni siquiera entiendes de qué se trata, porque has luchado tanto con tus fuerzas. Has tratado con tus fuerzas, por tus medios, de sentirte hija de Dios, que todavía tu mente no lo ha captado tal cual. Quizás crees que Dios es como los hombres, que al hacer cosas es que tú puedes decir, Dios me acepta por lo que yo hago. No. Esa adopción se dio por el puro afecto que Dios tenía a su propia voluntad. ¿Qué significa esto? Que Dios decidió, porque Él quiso hacerlo, aceptarte a ti. Por eso es que en la adopción, temas o términos como la elección, la predestinación, la glorificación, la santificación son tan importantes. Porque quizás tú no has experimentado la verdad de ser santificada. No has soñado tú con realmente un día amanecer anhelando no pecar, deseando, pero no desde una culpa, ay, qué mala soy, sino porque la naturaleza del Hijo se te revela y tú sientes agrado en agradar al Padre. La Biblia dice en uno de los salmos, el hacer tu voluntad me ha agradado. Una de las cosas que trae la adopción es que a nosotros comienza a agradarnos la voluntad de Dios, porque nuestra mente entiende el bien que hay al hacer la voluntad de Dios. Romanos 12 lo dice de la siguiente manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, cuando tu espíritu comprueba que es bueno obedecer a Dios, es porque la naturaleza de hija de Dios está operando una transformación en tu mente y te está enseñando los beneficios de la obediencia. Te está enseñando los privilegios, los derechos, los deberes que tienes como hija de Dios. Entonces, me gustaría que me dijeras en los comentarios, ¿qué es lo que más difícil se te hace a ti creer al decirte que tú eres hija de Dios? ¿Te ha ayudado el saber que eres hija de Dios a vivir libre del miedo, de la angustia, de la ansiedad? ¿Encaras el futuro desde una fe verdadera, viva,
¿O sabes dentro de tu corazón y en lo más profundo de tu mente que aunque el espíritu de adopción está sobre ti, todavía tú no experimentas la realidad de sentirte hija de Dios y te sientes desprotegida? Quizás necesitas entender con mayor profundidad por qué cuando Dios te hizo tu hija, cuando Él te hizo a ti su hija, Él te dio la capacidad de que tu espíritu se comunicara con su espíritu y que tú pudieras decir, Abba, Padre, Abba, Padre. ¿Has experimentado tú donde estás la necesidad de decir Abba, Padre, pero sobre todo el impacto que tiene el decirlo desde la fe de saberte hija de Dios? ¿Has experimentado esa calma, esa tranquilidad, esa paz que da el que tú puedas llamarlo a Él, Abba? Viene un tiempo donde las hijas y los hijos de Dios necesitan primero y antes que todo entender que Dios los acercó porque Dios les amó primero. Esto es algo que tiene que despejar tus miedos, tiene que llevarte a creer poco a poco. Quizás te es difícil ahora porque has tenido que luchar tú sola o tú solo, has tenido que crecer con tus fuerzas. Quizás no has visto a Dios operar como puedes verlo a través de creer justamente que tú eres hijo de Dios o hija de Dios. ¿Qué tal si en este momento le dices a Dios junto conmigo, Señor, yo quiero ver tu paternidad en mi vida? Yo quiero saber de qué se trata la adopción. Trabaja en mi mente para que en lo adelante, a través de escuchar tu palabra, yo pueda caminar en fe creyendo que ella dice que tu espíritu en mí puede clamar que yo soy hijo y por cuanto hijo soy heredero y que puedo heredar tener paz, puedo heredar tener seguridad, puedo heredar tener confianza, puedo heredar inteligencia espiritual, puedo heredar esas bendiciones que están en los lugares celestiales, que fueron señaladas para ti, que tú no tienes que ir a pagar por ella en ningún lugar, que no tienes que hacer fila para que se te entregue. Con el solo hecho de tú realmente abrirle un espacio a Jesús para que Él edifique tu fe a través de la palabra, el poder del Espíritu Santo va a estar sobre tu vida y vas a ver lo que no podías ver. Mira, antes de finalizar este tiempo, quiero que sepas algo. Si yo me quito estos lentes y trato de leer, se me va a hacer dificultoso. ¿Sabes por qué? Porque mi vista no logra ver como yo debo para poder enfocar. Eso es justamente lo que quiero explicarte de la adopción. Cuando tú entiendes que eres hijo, es como si te pones el lente espiritual para poder ver aquellas cosas que el diablo busca que no veas, que las emociones turbias buscan que no sepan, porque el corazón nuestro de continuo se inclina al mal, solamente el mal. Por ende, cuando el corazón duda, cuando el corazón teme, cuando el corazón se siente desprotegido, ¿por qué lo hace? Porque no percibe la realidad de Dios, no puede verlo, porque las circunstancias nublan, turban e impiden que veamos la operación de Dios. Pero quiero decirte que el ser hijo de Dios es algo que va mucho más allá de la circunstancia. Y creo que Gálatas 4, del 4 al 5, es un versículo que para esta semana tú puedes meditarlo. Mira, lo puedes desmenuzar. La palabra cumplimiento allí en el original es pleroma. O sea, se le agotó todo el tiempo y era el momento de cumplir. Así hay cosas que Dios va a cumplir en tu vida. O sea, ahí detente donde estás y respira y di, Señor, dame la fe suficiente para esperar el cumplimiento del tiempo con la actitud correcta. Porque hay personas que están tan agotados esperando a Dios que ya están, literal, se sienten sin ánimo, sin alegría, sin deseo. Es como esa lucha pírrica donde, ok, lo logré, pero no quedó nada de mí. Estoy tan cansada que ya no vale la pena.
No, yo quiero que el Señor pueda darte la capacidad de mirarte a través del lente de su verdad. Esto, mira, créeme, esto va a cambiar la óptica tuya ante la próxima circunstancia que quiera venirte a infundir temor, que quiera venir a hacerte retroceder. Quizás todavía ni siquiera has experimentado en verdad quién eres en Dios, cómo puedes experimentarlo al mirarte desde la realidad de la adopción. Entonces, esta semana, tómate el tiempo para observar ese versículo y hacer esto una realidad para ti. El espíritu de adopción que te hace clamar Abba Padre. Así que muchísimas bendiciones. Recuerda, tú no fuiste hecha hija o hecho hijo simplemente porque sí. Fue algo legítimo, fue algo legal y fue algo afectivo. Dios te amó de tal manera que Él quiso hacerte su hija. No te hizo hijo o hija de mala voluntad, no. Lo hizo amándote hasta el punto de dar a su hijo por ti. Entonces el amor de Dios como Padre, como Abba, es algo que debe ser restaurado en nuestro entendimiento. Debe ser el fundamento de nuestra fe. Sabernos amados por Dios. Si conoces a alguien que ha estado batallando mucho para creerse que Dios le ama, quizás ese pasaje bíblico le pueda ayudar. Recuerda Gálatas 4, del 4 al 5. Dile, mira, hay un versículo que puede hacerte saber que Dios realmente vino a libertarte a través de Jesús para darte la adopción. Espera que en los próximos días, en verdad, Dios hable a tu vida de lo que significa ser hijo. Dile conmigo, Señor, enséñame a esperar tu bien, tu bondad. Quita de mi mente tantos pensamientos de miedo, de temor, de angustia, y permíteme disfrutar la realidad de saber que soy tu hija adoptada por medio de Cristo Jesús. Y mientras oras, sé que el Señor va a poner gracia en ti para que entiendas esta verdad y la puedas vivir y experimentar. Muchísimas bendiciones del Señor.